programa decorativo, sino que sea un programa que realmente está funcionando y no esté solamente para decorar y para pasar la auditoría, que es lo que a veces se hace. Se hacen procedimientos, se hacen instructivos, pero son para la auditoría y jamás se han utilizado. Por lo tanto, hay que ir un poquito más allá para trabajar con estos instrumentos de pre y post prueba que nos aseguren que finalmente ese programa está en ejercicio, está en ejecución. ¿Y cuáles serían entonces los entregables de ese programa? Bueno, ¿cuáles van a ser los criterios de aceptación y de no aceptación de ese programa o plan de prevención de riesgo? Ese es el concepto de la primera y segunda visita, buscando verificar que los planes de acción propuestos se cumplan. Por eso van con plazo, por eso van con plazo. Ahora, esto, segunda parte, está situado en el sector público, finalmente está en la línea de la fiscalización. Para fiscalizar, claro que van a tener esta opción de primera y segunda visita, pero no solamente hay que dejárselos a los fiscalizadores, sino que ustedes también pueden, sin duda, hacer esta misma práctica en sus propios puestos, porque pueden ver el antes y el después, o sea, pre-prueba, interviene, post-prueba. Esta es una buena práctica. Si ustedes quieren confirmar que una intervención ha sido positiva, deben de asegurarse con un diagnóstico, una pre-prueba. Luego intervienen y luego hacen la misma prueba y verifican si fue efectiva o no la herramienta. Por ejemplo, si era que no tenían el plan de prevención de riesgo anual y está en proceso de elaboración, en la validación, ¿no? ¿Aún es no? ¿La segunda vez que voy? Claro, sería no, pero se supone que ya con un plan de acción distinto, porque ya no está en elaborar, sino que cerrar o terminar el plan con un tiempo ya más acotado establecido. Pero sin duda que se va a considerar como una atenuación en la segunda visita, no un agravante, porque no está en la misma condición ni peor, sino que por un tema, no cerró brecha, pero está con un atenuante, hubo la intención. Eso se recogería, hubo una intención, no logró, pero hubo la intención. Pero eso depende del criterio del que está haciendo la auditoría, todo depende de eso y de las evidencias que pueden presentar hacia adelante. Bueno, si se dan cuenta, aquí también aparece un folio que forma parte del estándar para ordenarnos bien y el registro de cada uno de los elementos. Lo que aparece en la parte superior, que tendría siendo como el encabezado, va a tener sentido cuando los rubros, en este caso una fiscalización, tenga varias empresas que visitar y claro, va a tener que poner el nombre de cada empresa, pero una empresa no tendrá quizás mucho sentido, salvo que tenga empresas subcontratistas y que esté, no sé, coloquen de 1000 empresas, que puede hacer, y ahí sí va a tener mucho sentido trabajar con el nombre de la empresa que está colaborando, o sea, los colaboradores. Entonces, claro, ahí sí tiene sentido trabajar con un encabezado que incluya a los colaboradores y que está verificando lo básico, que es lo que pide la ley de subcontratación. Este es un primer acercamiento a replicar lo que se hizo en España con relación a todos los agentes químicos, físicos, biológicos y factores psicosociales. Todo data del año 90. Terror test. ¿Perdón? Sí, trabajamos también. Claro. Y lo replicó en toda la mutual de la Cámara Chilena, y lo tienen en una planilla Excel. No está ahora actualizado con todos los protocolos que aparecieron, Planesi, el Prexor, el TINIET, no hay ninguno de esos acá, pero por lo menos está la orientación básica que permite hacer un buen diagnóstico. La virtud de esto es que hace un diagnóstico de tipo cualitativo, o sea, no usa ningún instrumento de medición. Con el ruido no está ocupando medidor ni sonómetro, son a nivel de percepciones, pero hace un buen recogimiento de datos a través de todos estos libros que aparecen en el texto. Aquí solamente hay un extracto, no crean que solamente llega hasta ruido, sino que tiene hartos libros más allá. Esta es una caracterización de una empresa en particular y se va haciendo clic en aquellas que tienen sentido.
Si una planta que no trabaja con metales, oye, me lo salto, ¿no? Y sigo en adelante verificando el resto de los agentes que eventualmente sí podrían estar involucrados. Insisto que esto es parte de la investigación que hacen los españoles. La diferencia está en que estos trabajan con 594 y los españoles con el Real Decreto. Pero la práctica es exactamente igual. Esto es lo que estableció la mutual. Es una macro. Y en la parte española también es exactamente igual. La parte española incluso lo publicó en texto como en 3 tomos. Y estaban separados por agentes. Y lo que se hizo acá fue de alguna manera automatizarlo con una macro. Entonces, si la respuesta es no, aparece el relato sugerido, la recomendación. Si la respuesta es sí, nada pasa. Pero fijémonos, por ejemplo, en esta. El personal se encuentra libre de signos evidentes de la exposición, tales como ojos o piel irritada, residuos de pintura en la cara, brazos, manos, cejas o pestañas. Recomendación, bueno, la respuesta es no. Implementar en forma inmediata el uso de elementos de protección personal acordes al tipo de sustancia liberada, de acuerdo a lo recomendado en la presentación que tienen más abajo. Y, perdón, a uno no me queda muy claro por qué dice que se liberan y dice que sí, y no hay ninguna recomendación. Se libera a la atmósfera de trabajo sustancias químicas en forma de vapores o aerosoles o solventes, sí. Si es sí, significa que tiene que seguir hacia abajo. Si es no, se salta. Que aquí en este caso el no significa que es bueno. Y si es no, va a decir, sáltese a la página, no sé, 38, porque ninguna de estas preguntas aplica. ¿Me explico, no? Este es un parador. O sea, cuando diga no, le va a decir, váyase, sáltese las preguntas, váyase a la pregunta 12. Y ahí parte con muchos temas. De la pregunta 1. La pregunta 1 dice, si liberan a la atmósfera de trabajo sustancias químicas, perdón, ¿se liberan a la atmósfera sustancias químicas en forma de vapores o aerosoles? Sí. Entonces continúen, porque hay que hacer preguntas. Si es no, se salta todas las preguntas hacia abajo. Esa es la razón por la que parece así. Sin embargo, aquí hay mucho trabajo que hacer en esta técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el taller que sigue a continuación? Porque, nótese que si la respuesta es no, no tengo certeza que ese no provenga de porque hay un problema en los ojos, o hay un problema de residuos de pintura en la cara, o el residuo de pintura está en los brazos, o está en las manos. Bueno, para qué se dice. Por lo tanto, no está muy específico esa información. Y eso se puede mejorar. ¿A través de qué? De la escala-guía. O sea, trabajar con alternativas. Y yo puedo establecer entonces que la A corresponde a ojos, la B, brazos, algo parecido al nórdico, el cuestionario nórdico que se establece por valores. Está basado también en la escala-guía. ¿Para qué sirve eso? Sirve mucho porque ya ahora, con esta información en las manos, y esto ya hice el recorrido por 350 trabajadores, puedo establecer porcentajes, puedo establecer desviaciones respecto a qué porcentaje de la población de trabajadores está afectado con pintura de residuos en la cara, qué porcentaje con relación a las manos. Entonces, ya no me queda una caja negra que es exposición a productos químicos en general, sino que exposición a residuos de pintura en la cara. Yo lo tengo desagregado para nivel. La idea es que no quede en la categoría de otros, como uno ve en los ejemplos de estadística de la suceso, y aparece otros y otros aparece el 40%. Entonces, ¿cómo ataco el 40% si es otros? No tengo nada identificado ahí. Entonces, esto me permite identificar mucho más claramente dónde está el problema y puedo darme cuenta que a lo mejor el 80% está concentrado en los brazos. ¿Para qué voy a hacer campañas relacionadas con temas de manos, relacionados a pestañas, cejas, si el problema está en los brazos o está en las manos? Eso yo no lo puedo saber si esto lo mantengo de esta manera. Lo voy a poder saber en la medida que lo desagrego. Y eso significa trabajar con escalas de Likert. Escala de Juan, perdón, no. ¿Cómo se escribe? Las escalas de Likert. Las escalas de Likert.
escala de níquel significa ponerle un puntaje, ponerle un número. Entonces, el brazo tiene 2, mano tiene 2, y así. Pues poniendo un número de tal manera que después trabajo con esos números. Generalmente, cuando uno trabaja con sí y no, que es el estilo Simon Bolívar, sí o no, ahí las respuestas son on-off de tipo binaria, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero cuando tengo, por ejemplo, nunca, rara vez, a veces, muy de acuerdo, en desacuerdo, estoy dando alternativas, a eso le voy poniendo números 1, 2, 3, 4, 5. Para trabajar con estas escalas, debo, eso sí, tener algo súper claro. Y debo definir en forma anticipada si el puntaje mayor va a ser de bienestar o el puntaje menor va a ser de bienestar. Por ejemplo, usted tiene problemas al dormir. Una pregunta 1 sería nunca. Y al otro extremo sería muchas veces. 4, supongamos que hay 4 alternativas. De estas dos, ¿cuál es la que tiene mayor puntaje? La de acá, que es muchas veces. Y en este caso, nunca. ¿Cuál es la que está, de alguna manera, declarando un bienestar o un confort? ¿La 1 o la 4? La 1. La 1. Notes entonces que el 1 lo estoy asignando como bienestar y el 4 como un disconfort. Por lo tanto, el resto de las preguntas que tengo que desarrollar, tengo que asegurarme que el número mayor sea el que produce daño, el que hace daño, el número menor es el bienestar. Porque puede generarse un conflicto al momento de diseñar esto y que nunca se traduzca después en un malestar, y eso no debe ocurrir. Hay una distorsión después en la interpretación de los resultados. Ese es el único cuidado que hay que tener con líquido. Asegurarse que el máximo puntaje sea bienestar o sea malestar, pero no podemos después estar mezclando ambas sintonías. ¿Me explico, no? Por lo que estoy diciendo. Sí, eso es. La atmósfera de trabajo se aprecia libre de la presencia de polvos de metales, humos de fundición o de soldadura. ¿Qué oportunidades de mejora ven acá? Solamente es la pregunta. La atmósfera de trabajo se aprecia libre de la presencia de polvos de metales, de humos de fundición o de soldadura. ¿Se pueden diferenciar entre los tres, si uno lo ve? Si estoy en una zona de metal, que lo que si estamos limando metales, estoy pasando por la zona de metal, sí. Si estoy pasando por la zona de soldadura y todo lo que está ahí, puedo decir, claro, tiene que ver con soldadura. Depende de las áreas de proceso que estoy circulando. Pero sí, eventualmente debería poder discernir solamente al pasar por el lugar, en realidad inferir, Sí, y que no necesariamente puede ser lo correcto. sí. Sí. Pero ¿qué oportunidades de mejora vemos en la praxis, digamos en la práctica? Ventilación. No, en el diseño, no en la respuesta, sino que en el diseño. El que está aplicando. ¿En qué conflicto estamos poniendo a este aplicador? A ver, le sobra, si son de metales, de humo, le sobran datos, pues. Basta que el humo para que ya sean. Pero la procedencia o el origen igual es importante para el que recibe esto. Pero para el que toma le da lo mismo. No, pero para el que está verificando es importante que en lo posible pueda ser capaz, en lo posible, en terreno, de darse cuenta que proviene de metales, porque el actuar con metales distintos a través con soldadura y con humo de fundición. Humo de fundición, Puede ser. Pueden ser varios factores. Tiene la respuesta la posibilidad de decir una de las tres. claro, una de las tres. Entonces, ¿qué hay que hacer nuevamente? Alternativas. Alternativas. Y ahí tiene la posibilidad de descartarse. No, no hay metales. No estamos en un lugar con metales. Tampoco hay soldadura. Entonces solamente son de fundición. Entonces, eso nuevamente lo desagrego en letras A, B, C. Y a esa le voy poniendo la puntuación. Dentro de una misma pregunta de ese Exacto. grado. La pregunta llegaría hasta acá. Libre presencia de dos puntos, polvos de metales, letra A. Letra B, humos de fundición. Letra C, humos de soldadura. Eso sería. ¿Qué hay que hacer entonces con las checklists para después del acceso?
vamos encontrando con situaciones de este estilo, desagregar todos los conectores que sean O y sean I, porque esos son, digamos, fuente de conflicto para quien va a aplicar este trabajo. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es este, que va a tener que comenzar a lenguajear de qué se trata. Y ahí tiene HH. Y no va a pasar media hora y ya se va a aburrir porque va a ir avanzando y va a tener que ir completando a qué se refiere, que estamos enseñando a checklist. En cambio, fíjese lo que va a ocurrir acá. Voy avanzando y digo, no, este sí, sigo, paso de largo. No tengo nada que desgastarme en poner, puse no, en realidad, porque se refiere a que este lugar hay detalles, pero no hay condiciones, estoy explicando. Y eso podría ya estar listo en un elemento que entregue ABC. Siempre hay que considerar, eso sí, un D significa otro. Porque ese es el problema de trabajar todo con escala Likert, que puede dejar algunos elementos fuera. Para evitar que eso ocurra, uno se asegura poniendo una letra redundante que es otro. Y ese otro sí, va a estar obligado a que le declare, pero va a hacer una declaración menor. Pero esa declaración menor deberíamos esperar que apareciera en el piloto. Y con esa arreglamos la checklist e incorporamos el otro elemento que no habíamos considerado. Por eso estas checklists primero hay que recorrerlas, un piloto, se validan con el piloto y luego recién se entregan el resto para que nos pueda ayudar a trabajar en la complementación del trabajo. A esto más o menos deberíamos llegar. Este es un sistema de evaluación del FQM que claro, inicialmente también partió en Europa, que es un sistema que gestiona la calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, y trabaja con varios criterios. Los criterios están establecidos en la primera columna. Un criterio es el liderazgo, política y estrategia, gestión del personal, recursos, procesos, resultados del cliente, resultados personales en la sociedad, resultado final. La segunda columna corresponde al número de preguntas asociadas a cada criterio. Y ahí podemos darnos cuenta que la pregunta número, el criterio de resultados en el personal es el que tiene mayor cantidad de preguntas, 18 del total de 62. Esto se hizo porque se hizo una adaptación del FQM. El FQM acá no tiene más de 5 o 6 preguntas, pero como se quería orientar este FQM a diagnosticar temas de seguridad y salud ocupacional, se le hicieron más preguntas extraídas del 594 al sector de resultados en el personal, o sea, en los trabajadores. Por eso se aumentó el número de preguntas en ese ítem. A partir de esto uno determina ahí la puntuación obtenida en cada uno de esos ítems, luego multiplica por el factor de moderación de cada uno de los pesos específicos. Esto no se pudo modificar porque el FQM plantea esos porcentajes específicos. Nosotros quisimos hacer esa intervención, pero era mucho manosear el modelo del FQM. Ya con la cantidad de preguntas que habíamos agregado, el resultado del personal era más que suficiente. Seguir alterándolo ya pasaba a ser cualquier cosa menos modelo de FQM. Entonces, mantuvimos las ponderaciones. Bueno, este es un trabajo que se hizo en una empresa que hoy ya no existe. La buena noticia es que hicimos un buen diagnóstico. Llegamos a determinar que esta empresa en general está en un régimen deficiente operando. Ese régimen deficiente la llevó a que en 4 o 5 meses después de la aplicación de este diagnóstico colapsara, quebrara, se fuera del mercado. O sea, no tenía un montón de elementos que de alguna manera era una muerte anunciada. Y este modelo fue un buen predictor de esa situación. 46% de cumplimiento es bajísimo, está muy cercano, muy deficiente, muy vulnerable a los aspectos legales que podrían pasarle la cuenta y de hecho se pasaron. Bueno, el criterio total de resultados personales son 18 ítems, pero son 18 ítems camuflados porque se hicieron 89 preguntas de esos 18 ítems y estuvieron inspiradas en todos los documentos que vimos anteriormente. O sea, estaban desagregados. Exacto, son 18, pero son 18 mentirosos porque en realidad fueron 89 preguntas basadas, por ejemplo, en temas de seguridad, salud ocupacional,
capacitación, entrenamiento, reinstrucción. Entonces cada uno de esos eran 18 ítems y esos 18 ítems se desagregaban finalmente en 89 preguntas. O sea, fue un trabajo importante y que permitió tener un valor cercano a la situación como el diagnóstico y llegó a ese resultado. Todo esto se hizo con puntuación, términos concretos, esto. Ahí aparece la pregunta, resultados personal, y simplemente se aplicaron los elementos, ahí aparecen los valores, esto no debería ser, pero esto simplemente era para el que estaba haciendo la digestión de los datos. El que está recibiendo esta información no tiene por qué enterarse que su pregunta nunca significa un punto, o que su pregunta nunca, perdón, su respuesta nunca significa 4 puntos. Eso forma parte del que está haciendo el análisis de la digestión de los datos. Esto lo hicimos, pero para que nosotros tuviésemos claridad que el 0 tiene y la respuesta acá, el 2, corresponde a bueno. Todo esto se hizo por cada una de las 89 preguntas y se sacó la puntuación. La máxima puntuación, y aparece 3, y la mínima 0. Finalmente, el PFQM, a diferencia que estábamos viendo recién, que yo les pregunté, ¿usted tiene somnolencia o sufre de insomnio? Eso no es muy bueno. Entonces pusimos 0 o 1, nunca, significa que está bien, porque nunca tiene insomnio. Y el 4 muchas veces significa que no anda muy bien. Hay un 3 ahí, de alguna manera que se está acumulando. FQM trabaja al revés. FQM establece el bienestar como el máximo puntaje y el desempeño bajo como el mínimo puntaje. Por lo tanto, en la medida que una empresa tenga menos puntaje, es que tiene su desempeño más bajo. Y al revés, si tiene el máximo puntaje, significa que tiene un muy buen desempeño en temas de calidad total. Eso es más o menos un resumen. Bien, quedamos hasta acá porque el resto yo les explico lo que hay que hacer en el taller. La idea es que ojalá se puedan conectar a Wi-Fi, hay que descargar algún movimiento.